Hola a todos y bienvenidos a la Sala Divergente, el programa número 86. En esta ocasión tenemos como invitado a Pedro Espadas, ¿no? Él es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, graduado en Interpretación por el estudio de Cristina Rota, también es maestro de Reiki y editor de Palmira, la esfera de los libros. Y profesor acreditado por la IAE y miembro de Aeneagrama. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre el eneagrama. Hola, ¿qué tal estás, Pedro? Pues muy bien, aquí dispuesto a intentar responder como mejor pueda. Siempre me produce una sensación muy extraña escuchar todas esas cosas, algunas de las cuales han quedado tan atrás ya, ¿no? O sea, el tema de haber estudiado Derecho y empresariales, pues queda muy atrás en mi vida. Pero aún así parece que hay que decirlo porque da caché. No, también puedes tener algunas nociones, no sé, incluso de latín, ¿no? En un momento, todo siempre sirve para algo, ¿no? Bueno, ¿cuándo empezó a interesarte el mundo este, ¿no? Digamos, de lo espiritual o alternativo. Pues desde que era muy pequeño, por la sencilla razón de que yo era un niño con muchísimo miedo a la muerte. Entonces, claro, cuando tú tienes miedo a la muerte, aunque seas un niño de 6 años, te haces muchas preguntas y cuando lo que te cuentan a tu alrededor es que si eres bueno vas al cielo, pues es un poco inquietante. Es casi más inquietante que te digan eso, ¿no? ¿Qué es ser bueno? ¿Quién decide qué es ser bueno? Y ves a los mayores que predican ser buenos y que no son buenos, ¿no? Y entonces dices, oh my God, estamos todos condenados, ¿no? Y así es que con ese pesar en mi corazón, pues me empezó, me empezó a interesar, yo creo que de una manera de muchos factores, ¿no? Porque también es cierto que desde muy pequeño me sentía atraído por las películas de terror, ¿no? En las películas de terror, evidentemente, hay muchos seres sobrenaturales y entre todos ellos estaban los vampiros, que los vampiros son un símbolo de inmortalidad, o sea, de no morir, ¿no? Y me interesó también mucho, yo recuerdo que con 12, 13 años iba a la biblioteca de mi pueblo donde había libros de espiritismo, los textos clásicos de Allan Kardec, no sé qué hacían en esa biblioteca municipal, y yo me los leía sin entender absolutamente nada, pero diciendo, bueno, pues si ha habido un señor que ha escrito tantos libros y libros tan gordos sobre la comunicación con los espíritus, pues debe ser que algo de esto debe haber, ¿no? Y desde entonces siempre he tenido muchísima curiosidad y mucha llamada a lo alternativo, ¿no? Recuerdo también que cuando entré en la universidad había una profesora de canto en el coro que me regaló un libro sobre el poder de la visualización, ¿no? Y ahí fue quizá como otra manera, a mí siempre me ha gustado mucho cantar y el poder abordar el trabajo de la voz desde la imaginación más que desde la respiración y, y todas esas limitaciones corporales que tenemos a veces, pues también me pareció muy interesante. Entonces siempre estuve en contacto con estos temas de inicio por el miedo a la muerte y después por la curiosidad, ¿no? Y como luego por exclusión había cosas que no me interesaban, como el deporte, estar al tanto del fútbol, yo no veía partidos, no me interesaban las motos, no me interesaban un montón de cosas que a los chicos de mi edad de aquella época parece que les interesaba mucho, ni tenía prisa por sacarme el carnet de conducir, ni... Te iba a Pues preguntar del miedo a la muerte de pequeño. ¿Viviste la muerte de algún compañero tuyo del colegio o alguien cercano y te impresionó o fue... no, Pero, fue como algo que estaba ahí. Yo creo que en parte probablemente fuera heredado de mi madre, ¿no? O sea, que era algo que estaba ahí como latente, ¿no? Y bueno, pues los niños lo absorbemos todo y yo pues lo recibí eso y no sabía muy bien cómo manejarlo. De hecho, recuerdo perfectamente estar diciéndole a mi madre, mamá, yo quiero morirme el mismo día que tú para morirnos juntos y no tener que hacer ese tránsito al cielo yo solo, ¿no? O sea, una cosa con 5 o 6 años.
una ansiedad muy difícil de manejar para un niño sin recursos, ¿no? Algo que de verdad te sobrepasaba. Bueno, supongo ya con el tiempo se iría disipando eso, ¿no? Por lo menos atenuando. Bueno, no, eso se disipó de manera casi mágica cuando con 13 o 14 años tuve una noche. Yo no soy una persona que se acuerde mucho de sus sueños y que esté muy en contacto con ellos, con los sueños de dormir, digo, ¿no? Y una noche soñé y tengo un recuerdo muy nítido de ese sueño, de ese específicamente, en el que yo tenía un accidente y se caía una luna de cristal sobre mí y me cortaba la cabeza. Y yo experimentaba la salida del espíritu del cuerpo y veía toda la situación. Y después de ese sueño, el miedo a la muerte desapareció. Se sanó de manera simbólica. Y bueno, ¿y cómo descubriste o te empezó a interesar el tema del eneagrama, de la o eneatipo? No sé cómo. Pues a mí me empezó a interesar porque yo quería ser mejor actor. Y ser mejor actor significaba ser capaz de dejar tu identidad para entrar en la identidad de otros. Y yo me había dado cuenta de que como actor para mí era muy difícil entrar en los personajes que eran perdedores. Que, bueno, pues hay cierto atractivo por ellos en determinadas obras de teatro y en determinadas películas, ¿no? Estos perdedores encantadores. Y yo no sabía hacer eso, porque yo solo sabía ganar. Había nacido para ganar. Y entonces no podía actuar al que perdía. Y en ese momento pues empecé a ver cómo podía salirme de mi personaje habitual, el que todos actuamos en la vida, que es el eneatipo. Y ahí apareció el eneagrama y ahí apareció alguien que me dijo, porque tú lo que haces es, quieres dejar atrás tus patrones y tus patrones tienen un nombre y eres un 7. Y yo dije, a ver, ¿esto qué es? Y me leí el 7 y el 7 es un tipo de personalidad que tiene buena prensa. A los 7 nos gusta ser 7. A otras personas cuando les dan su tipo de personalidad pues les dan un shock y produce rechazo, ¿no? Por eso lo que intentamos siempre desde el Código Ético de la Asociación es que nadie te diagnostique ni nadie te etiquete, sino que seas tú el que busque y el que encuentre. Y así el shock es más suave y más manejable, ¿no? Y en cualquier caso es responsabilidad tuya cómo te lo administres. Y ahí empecé y empecé de la mano de Concha Moreno, que fue mi primera maestra de eneagrama y estuve aprendiendo con ella. Y luego me fui con ella a Estados Unidos a formarnos en el Enneagram Institute y ya he pasado por casi todos los profesores de enneagrama grandes de la época, pues eso, cuando yo empecé a estudiar, que fue en 2004. Quería saberlo todo y quería saber las opiniones de todos y quería generar mi propia síntesis, ¿no? En aquel momento todavía en el mundo del enneagrama había enfrentamientos entre escuelas, ¿no? A ver quién era más pura, quién sabía mejor explicar las cosas, que gracias a Dios es algo que ya esa fase adolescente la hemos superado y las diferentes escuelas colaboran y trabajan juntas y hay otra filosofía de relación. ¿Puede haber mucha diferencia entre unas escuelas y otras en la filosofía del eneagrama? ¿O siempre tienen un núcleo común que... A ver, el núcleo común es el que son los tipos de personalidad, ¿no? Pero curiosamente, el eneagrama de la personalidad es algo que tiene origen absolutamente hispano. Es decir, el padre del eneagrama de la personalidad es un boliviano que se llama Óscar Ichazo y la persona que desarrolla el eneagrama de la personalidad es un chileno que se llama Claudio Naranjo. El problema es que todo esto pasa a Estados Unidos y en Estados Unidos ya sabemos que hay otra mentalidad de hacer dinero y de todas estas cosas y eso significa competencia, ¿no? Entonces, estos señores del norte de Norteamérica, cuando adoptaron el eneagrama, a pesar de que no tiene mucho que ver con lo que el eneagrama enseña, ¿no? Pues decidieron que querían hacerse valer en su mercado y para eso pues criticaban lo que hacía el otro, no estaba de acuerdo, en fin.
Y surgieron intérpretes, ¿no? Así aprovechando. No, pero el asunto es que todos los que surgieron hicieron sus propias aportaciones y eran aportaciones valiosas. El asunto es que en vez de pensar cada uno de nosotros tenemos una pieza del puzzle, juntémosla y tengamos todo el puzzle, querían que su pieza fuera aquella sin la cual el puzzle no se completaba, ¿no? Pero que también yo realmente a las personas de aquella época que las he conocido, las he tenido como maestros, cuando ya las conocí, ya estaban bastante apaciguados, porque todas estas luchas de las que te hablo ocurren en los años 90. Sí, parece que se ha perdido tu conexión. Ahora, ¿Sí? lo último, ahora. Decía que cuando yo conocí a todas estas personas ya estaban apaciguadas, porque los grandes enfrentamientos fueron en los años 90. Habían sido 15 años antes, ¿no? Pero que eso no tiene mucho que ver con nosotros y tiene más que ver con el querer imponerse en el mercado y con los juicios de copyright. Nosotros, por ejemplo, en el mundo del eneagrama hablamos de los tipos de personalidad y les asignamos de forma neutra un número del 1 al 9, ¿no? El eneatipo 1, el eneatipo 2. Entonces, en las escuelas de Estados Unidos, para poder distinguirse en el mercado, pues todos les pusieron un titulito a los eneatipos, y los eneatipos se pueden, porque los titulitos se pueden registrar. Entonces, si yo digo que el 8 es el jefe, pues ya esto me lo apropio. Y entonces el otro dice que el 8 es el líder, y entonces él se lo apropia, ¿no? Y con esos titulitos iban como generando diferencias que la gente que llegaba al eneagrama de inicio pensaba que eran grandes diferencias cuando en realidad no lo eran, ¿no? Pero que les valía para, pues eso, para crear su marca y, en fin, una cosa que yo no puedo entender, que no tiene mucho que ver con el espíritu del eneagrama, pero sí que tiene que ver con el espíritu de esa gran nación. Y bueno, Pedro, ¿para qué crees que puede ser más útil el eneagrama? ¿Con conocimiento personal o para conocer el resto del mundo? Vamos a ver, el eneagrama es una herramienta. Y como tal, las herramientas sirven para muchas cosas. La cuestión es que aquel que la use tenga la suficiente maestría para poder usarla ahora conmigo, ahora con los demás, ¿no? Pero como todas las herramientas, porque muchas veces yo hablo con mucha asertividad sobre el eneagrama, ¿no? Y parece que fuera la única herramienta y la mejor de todas. Es la mejor para mí porque yo vibro más con ella, ¿no? Pero eso no significa que sea la única. Entonces, las herramientas sirven para lo que tú quieras que sirvan. Y hay personas que trabajan con el eneagrama solo para su trabajo personal y hay personas que trabajan con otros como yo dando clase, o las utilizan en sesiones de terapia, o las utilizan para organizar cómo funcionan los equipos, o las utilizan para hacer coaching, ¿no? Pero yo no creo que el eneagrama lo que representa es una forma de mirar a la realidad y una forma de mirar a la psique humana, ¿no? Y como tal puede servir para muchas cosas, sobre todo para ver dónde están las disfunciones, para ver dónde las personas negamos la realidad que tenemos ante nuestros ojos porque necesitamos imponer una visión del mundo que nos hace sentir seguros, que tiene que ver con nuestros miedos inconscientes, con nuestros deseos profundos, ¿no? Entonces, claro, cuando a ti te están diciendo, pero perdóname, si es que esto no era un ataque, y tú dices, claro que me has atacado porque no sé qué, porque no sé cuánto, y todos los demás dicen que no era un ataque, y tú que sí, que era un ataque, pues ahí es donde el eneagrama te sirve. ¿Por qué no me puedo apear de esta visión de la realidad que está en juego en mí? ¿Por qué me he sentido tan atacado? A pesar de que ese comportamiento, según todos los demás, no era un ataque, ¿no? Y yo pregunté por curiosidad, ¿no? Una persona, por ejemplo, que sea el número tal, por ejemplo, el número 1, toda su vida va a ser va a tener ese tipo de número ajustado a él o a ella. Hombre, lo primero que tenemos que aclarar es que aunque habitualmente decimos una persona es un tipo, ¿no? Que es como una manera de abreviar, en realidad lo que queremos decir es que la persona
tiene ese tipo de personalidad como mecanismo de adaptación al mundo. Y todos tenemos mecanismos de adaptación al mundo. No solo nuestro tipo de personalidad, ¿no? Pero son unos patrones concretos que tienen que ver con cómo manejamos nuestras necesidades, con cómo manejamos nuestras emociones y cómo manejamos nuestros juicios, ¿no? Eso es la personalidad. Entonces, lo que realmente define el eneatipo es una estructura de gestión de todos los patrones. Y esa estructura va a permanecer siempre con nosotros, porque esa estructura tiene que ver con nuestras experiencias infantiles. El asunto es que esa estructura puede flexibilizarse, que esa estructura como mecanismo es un mecanismo que puede ir a modo manual o en piloto automático. Y lo que nosotros pretendemos es que vaya en modo manual para que podamos aplicarlo. Por eso nosotros hablamos de eneatipos o personas que están sanas, que significa que tienen un nivel de conciencia alto, y cuando alguien tiene un nivel de conciencia alto no está dominado por sus patrones, pero los tiene y sabe aprovecharlos, son personas con niveles de conciencia bajos o insanas, que están absolutamente dominados por sus patrones, que no son capaces de flexibilizarlos. Entonces, hay muchas cosas que me parece, cuando la gente habla del eneagrama y dice, pero ¿cómo va a ser todo el rato lo mismo? Todos tenemos un color de ojos y va a ser toda la vida lo mismo. Uno se puede poner lentillas, pero el color de ojos no cambia. Y hay muchas cosas, otras de nuestro cuerpo, desgraciadamente cambian, no sabemos si para mejor o para peor, ¿no? Pero hay muchas cosas, como nuestro número de DNI, que nos lo pone un señor un día, y uno puede ir al DNI últimamente a cambiarse muchas cosas, pero no puede cambiarse el número. Mire usted que no me gusta porque a mí me gustaría que acabara en 3. No, ¿no? Entonces tú vas al registro civil o al ayuntamiento, donde vayas, a la policía, te haces el DNI y te dan un numerito. Y es el mismo para toda tu vida. Fíjate. Y nadie protesta por eso. No sé. Bueno, y ahora, claro, para el público que vea este vídeo, ¿no? ¿Podéis explicar los pros y contras de cada eneatipo, de cada uno de los 9? Brevemente, ¿no? Tampoco hace falta que... Claro, muchas veces cuando se explica el eneagrama y se empiezan a introducir los 9 tipos de personalidad, pues se hacen como listas de cosas buenas y cosas malas, ¿no? Que eso es una forma muy descriptiva, pero al final se queda corta. Entonces, a mí me gusta mucho explicar los tipos desde lo que yo llamo la sensibilidad específica. La sensibilidad específica es algo que a nivel espiritual está conectado con el regalo que cada uno de los tipos traen al mundo. Todos los tipos, los 9 tipos de personalidad, vienen a recordarnos un aspecto esencial de todos nosotros. Algo que todos tenemos en potencia y que podemos expresar cuando la realidad lo requiera. Pero para poder gestionar ese talento, para poder gestionar esa cualidad, uno tiene que tener una sensibilidad. Y entonces esa sensibilidad está ya en un niño recién nacido, pero no están las herramientas para poder proteger esa sensibilidad. Dependiendo de cómo de hábiles y de sensibles sean los padres, el niño sentirá esa sensibilidad más protegida o menos protegida. Cada vez que la sienta poco protegida, conforme va creciendo, va a ir desarrollando una manera de proteger su sensibilidad frente al mundo, frente a unos padres que probablemente tengan otra sensibilidad y no se den cuenta de que el hijo o la hija funciona de otra manera, ¿no? Y eso es el eneatipo. Y a mí me gusta hablar de esas 9 sensibilidades específicas que son las que luego llevan a que haya momentos en los que nos convertimos en una bendición para los demás y haya momentos que nos convertimos en una jodienda para los demás, ¿no? Que serían esos rasgos positivos y negativos. El eneatipo 8 es muy sensible a la independencia.
¿Eso qué quiere decir? Pues podríamos decir que es una persona que sabe valerse muy bien por sí mismo. Es una persona que no genera, no depende de nadie y es capaz de tomar la iniciativa y hacer grandes cosas por sus propios medios, ¿no? Que sería como la parte positiva. Sin embargo, es una persona que choca mucho con las imposiciones, con las reglas, con las autoridades, porque como es muy sensible a la independencia, necesita proteger esa independencia sintiéndose independiente. Y digo sintiéndose independiente porque en el fondo cada uno de nosotros gestionamos nuestra sensibilidad de manera subjetiva. Vaya usted a saber lo que es para cada uno ser independiente, ¿no? ¿Y algún personaje histórico de actualidad que se pueda relacionar con el NFP? Es que hay una cosa ahí que es verdad que en los libros y todos utilizamos ese tipo de símbolos, ¿no? Pero realmente cuando alguien dice que Enrique VIII era un eneatipo 8, me pregunto yo quién de todos los que lo afirman se sentó un día a tomar café con Enrique VIII y le dijo a Enrique VIII, Majestad, cuénteme usted sus inquietudes internas, que voy a saber yo, ¿no? Pero bueno, Enrique VIII es un ejemplo de 8. No, es un ejemplo de 8, es un ejemplo que ponemos como 8 por esa voluntad que tuvo de romper con el Papa de Roma para poder divorciarse de Catalina de Aragón y poder casarse con Ana Bolena, ¿no? Entonces, si tú no me das la aprobación, Papa, yo me independizo de ti y monto mi propia iglesia, ¿no? Esto, desde luego, es un comportamiento 8. Yo no sé si Enrique VIII era o no era un 8, ¿no? Pero nos da una idea de estas personas que realmente cuando chocan con algo se ponen el mundo por montera y dicen yo puedo solo, ¿no? Y estoy contra el mundo, pero no me moverán. ¿Y a tipo contrario ese, el contrario al 8, cuál sería? Es que no funciona así, es que justamente como los tipos tienen una dinámica que va de lo sano a lo insano, el más independiente puede convertirse en el más dependiente. Porque cuando un eneatipo 8 normalmente está muy defendido y es muy independiente, es una persona que se blinda emocionalmente. Pero si alguna persona consigue tener un contacto emocional con él, el 8 se vuelve dependiente. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de ficción, que es el tema de la Bella y la Bestia, ¿no? Bestia es un 8. Entonces, Bestia es muy feroz, piensa solo en sus deseos, se impone por la fuerza, ¿no? Pero de repente aparece la niña aquella que él le mira de otra manera y entonces él se vuelve dependiente de ella y hace lo que quiere ella, ¿no? Fíjate. Entonces, dentro de los tipos están los propios opuestos. No es que... porque tú podrías decir, bueno, aparentemente este eneatipo es opuesto, pero es que ese eneatipo tiene un movimiento que le vuelve tan independiente de repente como el 8, ¿no? Si el independiente se puede volver dependiente, el dependiente se puede volver independiente. Por eso no me gusta colocar los opuestos fuera de los tipos, sino dentro de los tipos. Todos dentro de nosotros tenemos contradicciones y paradojas. Y nuestro sistema de adaptación al mundo, que es el eneagrama, no puede ser rígido, porque si no, no sobreviviríamos. Si nosotros solamente tuviéramos una estrategia inconsciente, en algún momento nos fallaría y nos dejaría expuestos. Entonces, todos los tipos de personalidad tienen mecanismos complementarios que les permiten surfear las olas de la vida sin dejar de ser lo que son, sin dejar de proteger, de responder a la protección de la misma sensibilidad. Bueno, hemos hablado del 8, ahora otro tipo que te venga a la mente, Pedro. No, nosotros normalmente siempre hacemos el recorrido 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque, bueno, por diversas razones que, no sé, que ahora confundirían más que explicarían, ¿no? El eneatipo 9 es el eneatipo que es sensible a lo que nosotros llamamos la calma interior, ¿no? A no sentirse alterado.
este no sentirse alterado normalmente se manifiesta en el mundo como la evitación de los conflictos, ¿no? Son estas personas que muchas veces decimos, oye, que mira lo que ha pasado. No, no pasa nada, tranquilo, esto se arreglará. Bueno, el otro ha tenido un mal día, ¿no? Como que les cuesta mucho, tienen mucha protección para que lo que está pasando fuera no les genere una crisis interna, no les genere una alteración, ¿no? Pero claro, estas personas que van de manera tan calmada y tan pausada por la vida, que van evitando los enfrentamientos, pues tacita y en plan mosquita muerta, cuando quieren conseguir algo, resultan absolutamente imparables, ¿no? Claro. Paradójicamente, ¿no? Entonces, los que tienen aparentemente más capacidad de anularse, los que tienen más capacidad de acomodarse a cualquier situación, son capaces de hacer que todos los demás tengamos que acomodarnos a ellos. Dios. Bueno, ese es el 9. Luego pasa al 1, ¿no? No, por ejemplo, una de las personas que se cree que es 9 también, ¿no? O que le atribuimos el eneatipo 9, es Santa Teresa de Jesús, ¿no? Ajá. Porque Santa Teresa, fíjate que fue una mujer que lideró la Contrarreforma, que lideró la reforma interna de la Iglesia Católica, creando una nueva orden de las Carmelitas Descalzas, fundando conventos, ¿no? Y era una persona que, por toda la actividad que hacía, estaba en el punto de mira de la Inquisición y muchas veces la llamaban, ¿no? Perseguida por la Y, Inquisición. ¿no? Derrotada. Claro, y ahí estaba Santa Teresa, que hacía lo que hacía su santa voluntad, pero cuando la ponían delante de los jueces de la Inquisición y decían, no, no, Dios está en los pucheros, Dios, yo soy una monjita, yo no, ¿no? Se hacía la mosquita muerta y en cuanto se daba la vuelta, pues la mujer, tacita, iba levantando conventos, ¿no? Cuidado con los 9, cuidado con los 9. Luego pasaríamos al otro 9, el 1. El 1. El 1 es una persona que es extremadamente sensible a la integridad. Es decir, que sus comportamientos en el mundo respondan a sus ideales internos. Son personas que tienen muchísima, si no dificultad, imposibilidad de traicionarse a sí mismos, ¿no? Tienen que ser fiel a su credo, fiel a sus ideales, ¿no? Y eso hace que primero se exijan mucho a sí mismos, se exijan realmente cumplir, ¿no? Aquello que predican y por otro lado se vuelvan muy críticos con los demás, ¿no? Se vuelvan personas que quieren mejorarte, quieren llevarte por el buen camino. El buen camino, por supuesto, es el que ellos creen que es. No es, desgraciadamente, aunque ellos creen que es un bien objetivo, pues los ideales de los unos son todos subjetivos, ¿no? Y entonces hay un dicho, ¿no? Que cuanto más que crece la luz, más crece la sombra. El eneatipo 1 es un eneatipo que reprime muchas cosas para ser íntegro. El problema es que todo aquello que reprime en algún momento toma el poder y los unos tienen todos una parte Jekyll y una parte Hyde. Serían como los más dogmáticos, los más integristas, ¿no? Absolutamente talibanes. Bueno. Cuidado porque otra vez estamos estereotipando y es verdad que son así, ¿no? Pero por poner unos extremos, ¿no? De lo que sería un uno sano y de lo que sería un uno insano, pues un uno insano sería la señorita Rottenmeier de Heidi, para aquellos que visteis la serie o habéis leído la novela, ¿no? Sin embargo, un uno sano es Mary Poppins. Mary Poppins, cuando llega a casa a esa familia inglesa, se presenta y dice, soy Mary Poppins, prácticamente perfecta en todo. Pero la manera que tiene de llevar a los niños por el buen camino no es la dureza, la disciplina, la crítica y el castigo. Y eso también lo pueden hacer los unos. Bueno,
Y ahora vendría el 2, ¿no? Supongo. Ujú. Y el eneatipo 2 es el sensible al agradecimiento. Es una persona que es muy sensible a cuál es la respuesta de los demás a mis comportamientos, ¿no? Y el agradecimiento el 2 no lo vive como los buenos modales y que me den las gracias. El 2 lo que necesita es sentir que soy una parte importante de tu vida. Es sentir que me consideras importante, que me consideras valioso, que me quieres como yo te quiero a ti, ¿no? Y Digamos eso que hace que... necesita atención, ¿no? Digamos, más... Es una manera de seducir. O sea, realmente es una manera de seducir que no necesariamente tiene que tener componentes sexuales, pero sí tiene que ver con que yo te quiero para mí y que quiero que me mires como alguien a quien dirigir tu amor, ¿no? Claro, es un amor que, entre comillas, está producido por mis buenas acciones hacia ti, ¿no? Hay una parte del eneagrama que carga mucho las tintas en que el eneatipo 2 es una persona que ayuda. Para mí el eneatipo 2, más que una persona que ayuda, es una persona que te hace sentir bien, que te hace sentir a gusto, que te dice, ay, qué guapo estás esta mañana, qué bien te queda esa, ¿no? Es un agradador para conseguir agradecimiento, ¿no? Entonces, claro, esas personas que se ofrecen y se vuelcan en ti de manera absolutamente gratuita, aparentemente, o desinteresada, hay un momento en el que no pueden más y entonces te sacan la factura de todo lo que le debes. Y entonces ahí está su polaridad, ¿no? Cuando el agradecimiento no es algo que se espera, sino es algo que se demanda. ¿Y qué personaje encajaría? ¿Algún personaje de ficción o no ficción en este tipo del 2? Pues un personaje de ficción, por ejemplo, que todos conocemos es el personaje que hacía Glenn Close en Atracción Fatal, ¿no? Es una mujer que tiene un affair de verano con un señor casado y se enamora tanto de él, ¿no? Y se muestra súper dispuesta a todo, pero cuando el otro quiere volver con la mujer no puede soportarlo y dice, si no eres para mí, no eres para nadie, ¿no? Esto es un poco Sí. radical, pero bueno. Se ve el cambio de ser una persona absolutamente amorosa, de ser una persona absolutamente fácil, dulce, a convertirse en una persona demandante y agresiva, ¿no? Bien. Sharon Stone, en ese caso, ¿no? Sharon Stone era. No, Glenn Close. ¿No? Glenn Close. Sharon Stone era la de Atracción Fatal. Era la de, no, ¿cómo se llamaba la otra? Ay, no me Básico. acuerdo. Eso, Instinto Básico. Glenn Close, vale. Yo creo que Sharon Stone es más 8. El personaje de Sharon Stone en Instinto Básico es más 8. Esa manera de provocar y de desafiar. Bueno, esto vendría el número 3. El número 3 es una persona que es extremadamente sensible a la admiración. Es una persona que solamente siente que tiene valor cuando alguien de fuera se lo refleja. Es decir, no está conectado con su propio valor. Por lo tanto, está siempre esforzándose por llamar la atención y por hacer cosas que generen admiración. Y son personas tremendamente eficaces a la hora de ponerse metas y de conseguirlas, ¿no? El problema es que como todas esas metas no tienen mucho que ver con lo que realmente desean, sino con el impacto que quieren conseguir en los demás, pues no son demasiado satisfactorias, ¿no? El estereotipo del 3 es el yuppie, ¿no? Esta persona que tiene, bueno, que en los 80 tenía, ya no sé si quedan yuppies, que tenía el mejor trabajo, el mejor coche, la mejor casa, la mejor familia, la mejor amante, ¿no? Y aún así era un tipo absolutamente vacío e infeliz, porque lo que quería ser de verdad era violinista, pero decidió que le iba a dar más fama y más admiración y más éxito dedicarse al mundo de las inversiones. ¿Y algún ejemplo
un yuppie, bueno, de un yuppie, de un 3. Bueno, tenemos un presidente del gobierno en estos momentos que realmente es absolutamente 3, ¿no? Es decir, o sea, nunca le pillas el perfil malo. Y claro, el 3 tiene que mentir muchas veces para ocultar sus errores, sus fallos, sus defectos, ¿no? Y porque aquí está la polaridad, ¿no? Cuando el eneatipo 3 está sano, realmente consigue la admiración porque hace cosas muy bien hechas. Pero cuando no está sano para conseguir la admiración, utiliza cualquier medio que esté a su alcance. O cuando está al filo de la navaja o al borde de un abismo. Sí, este momento de que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces yo voy a seguir ahí, yo voy a seguir en el foco a cualquier precio. Vamos, como ejemplo, lo clava, ¿eh? Muy bien. Y el 4. Desgraciadamente lo sufrimos. El 4 es una persona que tiene la sensibilidad a ser original, a sentir que es diferente a los demás. Y esto está muy bien, pero la realidad es que todos somos diferentes, ¿no? No hay más que observarnos los unos a los otros para observar que somos diferentes. Con lo cual, eso no es suficiente para el eneatipo 4 y busca la manera de expresarse subrayando, intensificando cualquier diferencia. Normalmente a través de expresar cómo le afectan las cosas. Expresar que es más profundo, más trágico, más sentido que el resto, ¿no? Por emociones, por estética, ¿no? Es una persona que tiene la necesidad de ser visto como especial y diferente. Claro, como digo, todos somos especiales y diferentes y basta ser uno mismo para que no nos confundan con nadie. Lo que pasa es que cuando el eneatipo 4 no se siente conectado consigo mismo y duda de si los demás se están percibiendo como diferentes, pues puede llegar a hacer cosas bastante estrambóticas para llamar la atención y para que nos demos cuenta de que no hay nadie como él, ¿no? Y entonces, en vez de convertirse en algo interesante porque es diferente, porque es único, es irrepetible, pues empieza a parecernos que no tiene tanto valor, ¿no? Empieza a parecernos un poco más de... Sería de rosca, ¿no? Sí. ¿Y algún ejemplo para este número 4? Pues hay muchísimos ejemplos de 4 en el mundo de la poesía. En el mundo... ¿Eh? ¿Salvador Dalí puede ser un 4? Creemos que sí, ¿no? Me acuerdo por la imagen. Pero en el mundo de la poesía, por ejemplo, Antonio Gala, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Antonio Gala que decía, ¿cuánto tiempo llevas solo, Antonio? ¿No? Y él dijo, 2 perros, porque él contaba sus años de soledad en la vida de los perros que le acompañaban, ¿no? O sea, que Antonio Gala tenía un libro famoso que se llamaba Charlas a Troilo, con su perro, ¿no? Pues esto de, en vez de contar, llevo 20 años solo, pues llevo 2 perros, pues ya es una manera de marcar una diferencia, ¿no? Poética, diferente. Sí. No, pero ya digo que en el mundo de la poesía o en el mundo de la moda hay muchísima energía 4. ¿Y el 5? El eneatipo 5 viene al mundo con una extrema sensibilidad a la rentabilidad. La rentabilidad. O sea, Sí, sería productivo, ¿no? Económicamente. No es un tema de productivo económicamente, porque lo que más valora el eneatipo 5 como recursos es su tiempo y su energía. Entonces, solo quiere hacer cosas que le merezcan la pena. No es un tema llevado a la caricatura. Es verdad que el 5 puede ser el señor Scrooge de Canción de Navidad o el tío Gilito, ¿no? Pero el 5 es una persona que prefiere retirarse a observar antes de entrar en el mundo de la experiencia. Porque
en el mundo de la experiencia a veces uno no sabe el precio de nuestras acciones, que no es, como digo, un precio económico, ¿no? Entonces, hasta que no estoy muy seguro de cuánto me va a costar, de qué estoy arriesgando, prefiero observar y sacar conclusiones, ¿no? Son personas que tienen habitualmente una gran capacidad intelectual. Y entonces en coleccionar datos, informaciones, conectarlos, encuentran la seguridad y encuentran la manera de decidir qué es rentable y qué no es rentable, ¿no? El problema es que hay cosas en la vida que son difíciles de medir desde ese sitio, ¿no? ¿Cuánto de rentable es andar 2 horas para ir a ver una puesta de sol a un paraje único? ¿No? Entonces, el problema es que si tú consigues arrastrar el 5 disfruta mucho de la puesta de sol. Pero ¿cómo le convences en andar 2 horas para ir a ver la puesta de sol, ¿no? Ahí está su dificultad. Y curiosamente, aunque muchas veces se habla de que los eneatipos 5 son avaros, para mí el eneatipo 5 es el eneatipo más generoso que existe. Básicamente porque es el más consciente del valor de las cosas. Muchas veces la gente regalamos cosas y parecemos generosos, pero estamos regalando lo que nos sobra, lo que no nos importa. Pero al 5 le importa todo lo que tiene, porque si no, no lo tendría. Así que cuando lo comparte contigo, eso es verdadera generosidad. Bueno, ¿y qué personaje? Un personaje para el 5. ¿Quién? Pues un personaje para el 5, pues mira, hay una serie de televisión que está llena de eneatipos 5. ¿Cómo se llama? The Big Bang Theory. ¿Y de qué va ese? Pues de unos físicos cuánticos que viven que conviven en una universidad, ¿no? Y tenemos varios 5 ahí, ¿no? Y se ve su dificultad para hacer cosas que no les parece lógico hacer, ¿no? Big Bang Theory está como en 2 o 3 plataformas, o sea, la podéis encontrar muy fácilmente. Es que yo creo que en España se le llama así también, que no tiene traducción. Bueno, no soy muy de series, pero tomo nota, ¿no? Pues O sea, es una serie espléndida y muy divertida. digamos que están dando todo el rato dándole vueltas a su Al tema. coco. Bien. Bueno, y ahora nos queda el 6. El 6 es un eneatipo muy sensible a la seguridad, a aquello que no me va a fallar. El 6 es una persona que tiene mucho miedo de cometer errores porque piensa que si comete errores va a ser abandonado, ¿no? Es una persona que intenta, para sentirse seguro, cumplir con las expectativas de los demás, ¿no? Y eso muchas veces se traduce en buscar una autoridad externa o en cumplir las normas sin cuestionarlas, ¿no? Es una persona muy cumplidora en todos los sentidos, ¿no? El problema es que el que está más necesitado de lealtad, ¿no? El que busca más la lealtad y puede ser muy leal, cuando siente que le has traicionado, cuando siente que no puede confiar en ti, no tiene ningún problema en traicionarte. Claro. Entonces el leal se convierte en traidor, no por venganza, sino por propia supervivencia. Cuando el 6 te traiciona porque cambia tu autoridad por otra autoridad que le ofrece más seguridad, ¿no? Y es una decisión desesperada. Claro. Es una persona que, a pesar de tener muchas cualidades, duda mucho de sus cualidades, duda mucho de sí mismo, ¿no? Entonces, muchas veces va por el mundo pidiendo ser reforzado, pidiendo pruebas, ¿no? Y eso, pues, tú sabes que cuando tienes un amigo 6 y tienes una mudanza, sabes que el único que no te va a fallar y seguro que va a estar allí, salvo causa mayor, va a ser el 6. Con el 6 siempre puedes contar. Porque todos los demás eneatipos no tienen ese compromiso tan profundo con las personas, y no es que sea mejor o peor, es que en cumplir ese compromiso le va su seguridad.
Por eso el precio de incumplir es mucho más alto para él. ¿Quién podría ser 6 en la ficción o en la realidad? Mira, el personaje 6, el 6, es el estereotipo del personaje de comedia romántica. Todos estos personajes que en los 90 hacía Tom Hanks y Meg Ryan, que por dudar de su propio atractivo, de su propia seguridad, acaban metiendo la pata hasta el final de la película, que por fin la cosa se arreglaba, ¿no? Son eso, son como lo que todos vemos como buenas personas, como buenos Forrest chicos, Gump como formal. ¿Quién? Forrest Gump también No, puede no, ser. no. Forrest Gump es un personaje que tiene un diagnóstico clínico y entonces lo que vemos que le hace especial tiene más que ver con su enfermedad que con su eneatipo. ¿No? Pero estamos hablando de esas... todos conocemos a esas personas que tú sabes que te lo van a hacer si le pides algo, ¿no? Y que es el buen chico o la buena chica, ¿no? Con una actitud servicial hacia los demás. Pero lo que realmente caracteriza al eneatipo 6 es la falta de seguridad interna y una búsqueda desesperada de fuente de seguridad externa. Y a veces para poder buscar esa seguridad externa y saber si puedo confiar en una autoridad, los 6 se pueden volver muy agresivos porque ponen a prueba la autoridad, ¿no? Hablamos de cuando el 6 antagoniza con la autoridad para ver si la autoridad es confiable. Es un eneatipo bastante complejo. Y ya por último, el que queda el 7, el tuyo mismo, el tuyo propio, ¿no? Efectivamente, que es el mío. Y el eneatipo 7 es el sensible a la variedad. Sensible a la variedad. A ver qué Sí. significa. Los 7 necesitamos sentir que la vida se mueve, que pasan cosas, ¿no? Muchas veces se cargan las tintas en los libros de eneagrama sobre que el 7 es una persona que evita el dolor o que evita el sufrimiento o la tristeza o la incomodidad. Y para mí siempre ha sido evitar lo estático, evitar lo que no se mueve, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo con 7 todos estamos de acuerdo en que preferimos que pase algo malo a que no pase nada, a que haya movimiento, ¿no? Y esa idea de movimiento es la variedad, que pasen muchas cosas y de una cosa azul pasar a una verde, de una verde pasar a una amarilla y luego de repente juntar la amarilla con el rojo y probar el naranja, ¿no? Entonces, claro, eso nos hace personas que aparentemente somos muy dinámicas y que estamos todo el rato saltando de una experiencia a otra, ¿no? Puede O sea, pues, ser, es decir, seríais víctimas de lo cotidiano, ¿no? Digamos. bueno, no somos víctimas de lo cotidiano porque huimos hacia adelante, pero seríamos lo contrario a tener una vida de funcionario, ¿no? Como el resto de tu vida vas a trabajar en esta empresa. No. Hay una necesidad de tener el campo cuántico de posibilidades abiertos, aunque luego no tengas que hacer nada, ¿no? Pero es una percepción de que si yo no me muevo, me voy a caer en un pozo. Entonces tengo que estar en permanente movimiento. Interesante, eneatipo. ¿Y personaje para este número 7 de ficción? Pues personaje para este número 7, aparte de mí, que vaya personaje. De Pedro Navas. Hay una persona que desgraciadamente para mí también ha caído en los niveles insanos, ¿no? Pero donde esa capacidad del juego del 7 y ese saltar de una cosa a otra y esa liviandad de las experiencias, en su momento para mí era muy refrescante. Se llama Jorge Javier Vázquez, ¿no? Si vosotros acordáis del Jorge Javier del principio, nos gustaba por su frescura, porque todo era una broma, porque pasaba a lo siguiente, porque no le daba importancia, porque no hacía tragedia, ¿no? Sin embargo, ahora se ha convertido en un personaje absolutamente controlador y dogmático, ¿no?
absolutamente rígido. Entonces, claro, los eneatipos 7 que queremos variedad, cuando nos empeñamos tanto en la variedad que la variedad no es posible, nos acabamos volviendo monotemas, nos acabamos volviendo absolutamente rígidos, ¿no? Que creo que es lo que le pasa a Jorge Javier. Yo disfrutaba muchísimo de ver cómo toreaba a los invitados al principio del programa, desde con una sonrisa, con una broma, ¿no? Y ahora da unas lecciones de moral que tú dices, madre mía, madre mía. No, pero que esto nos habla muchas veces, porque claro, el símbolo del eneagrama, que no hemos hablado de él, es un símbolo geométrico donde colocamos los tipos y los tipos están conectados. Y el eneatipo 7 está conectado al eneatipo 1. Y eso significa que cuando está normalmente con un estrés que no puede manejar y no sabe manejarse como 7, se empieza a manejar como 1, ¿no? Para mí es un ejemplo clarísimo de lo que está pasando ahí. Bueno, hay también eso, el tema de las conexiones. ¿Y los otros eneatipos con qué conectan cada uno? Cada uno de los eneatipos está conectado con 2 eneatipos a través de la circunferencia. El que está antes y el que está después. Si yo soy un 7, yo estoy conectado con el 6 y con el 8, y eso le llamamos las alas. Y luego está conectado a través de las líneas internas. Eso, las líneas internas es una figura que llamamos hexada, que tiene 6 puntos, y el 7 está conectado con el eneatipo 5, con el eneatipo 1, ¿no? Entonces, todo eso hace que el sistema sea mucho más rico y hace que no solo tengamos una manera de proteger nuestra sensibilidad. Cuando el eneatipo 7 está utilizando la estrategia del 1 o está utilizando la estrategia del 5 o está apoyándose en el 8 o apoyándose en el 6, siempre lo está haciendo para proteger su sensibilidad a la variedad. No lo está haciendo porque de repente se vuelva sensible a otras cosas, ¿no? Por eso el eneatipo es lo que está por debajo y es lo que da estructura. Muy bien. Bueno, pues hemos dado un repaso a los 9 eneatipos. Alguien que vea este programa y siente interés por el eneagrama o quisiera ponerse en contacto contigo, seguirte. No, pero vamos a decir algo importante, ¿no? Porque si no nos quedamos en el retrato. Todos estos patrones de lo que estamos hablando funcionan de manera automática si yo no tomo conciencia. Funcionan de manera automática porque están programados en mi cerebro y están programados como respuesta al estrés. El problema es que el estrés a veces viene provocado por la realidad y a veces viene provocado por la interpretación de la realidad. Y mi eneatipo me lleva a interpretar la realidad de una manera para adelantarme a posibles peligros, ¿no? Cada uno de los eneatipos está apoyado en un sistema de creencias que filtra la realidad para protegerse de aquellas experiencias que son potencialmente amenazadoras. Entonces, muchas veces reaccionamos a cosas por cómo las interpretamos, ¿no? Realmente el trabajo con el eneagrama es conocer todos estos patrones, conocer todos estos mecanismos, todos estos sistemas de creencias para que eso no suceda. Porque en muchas ocasiones la manera de proteger mi sensibilidad, la mejor manera de proteger mi sensibilidad no es la de mi tipo. Y para poder protegerla de 9 maneras diferentes, tengo que ir abandonando mi tipo y reconociendo las otras 8 maneras de hacerlo. Y ese es el trabajo que queremos hacer con el eneagrama. Porque si no nos quedamos en describir los tipos. No. Esto es un trabajo de liberarse de patrones. Y como nos liberamos de patrones, aumentamos nuestro nivel de conciencia. Para eso sirve el eneagrama, no para describir, no solo para describir. Hay otras tipologías de personalidad que describen y son muy eficaces a la hora de escribir. Pero la única que tiene un modelo propio de trabajo basado en la estructura del tipo es el eneagrama. Todas las demás describen y el eneagrama te lleva a transformar tus patrones. Quiero decir, es que para mí, si no, nos hemos quedado en la envoltura del asunto y no bajamos al meollo, ¿no? Hecho bien.
sería como un proceso de autoingeniería, ¿no? En relación a los demás eneatipos, de ir de ser uno consciente de otra forma de reaccionar. Es que las cualidades de los otros eneatipos potencialmente están en nosotros. El problema es que para que algo que está en potencia se pueda manifestar, tú tienes que abrirle un espacio. Y el espacio se lo abres retirando tu programación. Y esto se consigue muchas veces cuando uno es consciente de... Mira, yo te voy a ser absolutamente sincero. Esto a veces se consigue con la edad. Mi padre es una persona que jamás estudió eneagrama, que no conoce su eneatipo, y es una persona que a los 80 años ha conseguido moderar muchos de sus patrones. O sea, vuelvo a decir, el eneagrama solo es una herramienta, ¿no? Entonces hay personas que aprenden de sus errores y aprendiendo de tus errores y estando dispuesto a cambiar, ya está. Lo que pasa es que el eneagrama es una herramienta que te ayuda en el proceso. No es más que eso. Todos, en teoría, estamos abocados a, con la edad, convertirnos en personas sabias, ¿no? Pero hay un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, ¿no? Que dice algo así, no es una cita muy literal, dice que una mujer a partir de los 50 tiene que decidir si quiere convertirse en una mujer sabia o en una vieja bruja, que es el camino de la conciencia, el camino de la inconsciencia. El camino de una vieja bruja es alguien que solo quiere salirse con la suya y satisfacer sus necesidades, ¿no? Y ahí estamos abocados todos. Entonces, dentro de nosotros, yo soy humanista, yo creo que el germen de lo bueno está en nosotros y a poco que lo reguemos, crece. Pero el eneagrama podía ser un manual de jardinería para cuidar nuestro germen de bondad y que crezca antes y que crezca de una manera más equilibrada y que sobre todo que podamos disfrutar de sus frutos antes de llegar a los 80. Esperemos que sí. Muy bien, Pedro. Pues nada, te iba a decir, ya para finalizar, ¿cómo se puede poner la gente en contacto contigo? ¿Quién quiere saber algo de ti o preguntarte algo? Pues esto es muy fácil. Uno pone Pedro Espadas en Google y llega a mi página web, que es Eneagrama para Autoconsciencia, y tengo un perfil en Facebook con mi nombre y tengo otro perfil, una página de Eneagrama para Autoconsciencia. O sea, que es muy fácil de localizarme. En mi página web está mi móvil, está mi email. O sea, no es nada complicado. Lo único complicado es mi Instagram, porque yo era un poco anti-Instagram y entonces me empezaron a invitar a directos en la pandemia, en el confinamiento. Yo no tenía perfil de Instagram, así es que me creé uno que se llama Special Guest Starring, con guiones bajos, que es como las estrellas invitadas de las series yankees, ¿no? Porque yo no iba a tener perfil. Lo que pasa es que de repente fui a 2 directos y cuando me di cuenta tenía 200 seguidores. Y dije, ostras, pues tendré que empezar a publicar cosas. Pero no es mi mayor medio. Pues nada, muy interesante toda la charla, Pedro. Agradecerte de nuevo tu presencia aquí en el canal La Sala Divergente y para que la gente sepa un poquito de qué va la historia esta de los eneagramas. Y aparte, ¿cómo es posible de que a alguna persona que esté viendo esto yo le caiga gordo? Porque puede ser. Hay muchos profesores buenos de eneagrama en España, no tenéis por qué venir a aprender eneagrama conmigo, y existe una asociación española de eneagrama, donde hay un programa de acreditación, es decir, nosotros tenemos un sello de calidad para aquellos profesores que cumplen determinados requisitos, ¿no? Entonces también podéis visitar la página web de la asociación aeneagrama.es, ¿no? Y hay muchísimo material gratuito, hay muchos vídeos de mucha gente que podéis explorar. Hay un podcast maravilloso que se llama Las 9 puertas del eneagrama. Hay un montón de información, ¿no? Entonces, yo creo que el eneagrama es algo que conviene divulgar porque nos hace bien y porque la sociedad necesita personas más conscientes. Así es que si os caigo mal, que no os caiga mal el eneagrama, por favor. Vamos a hablar de Gurdjieff, que no hemos hablado de Gurdjieff, ¿no? Quizá fuera uno de los iniciadores de esta cosa.
Vamos a ver, Gurdjieff es la persona En otro que... programa. Bueno, pues hablaremos en otro programa de George Ivanovich. Muy bien, pues lo dejamos en eso. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias y ya tengo que despedirme. Nos vemos en otra ocasión, tal vez para uno respecto a Gurdjieff, sobre ese personaje de la filosofía del siglo XIX, ¿no? No, pero No, él hace todo en el 20. Él hace todo en el 20. principio del 20. Perfecto. Pues nada, será un placer. Muchas gracias. Feliz tarde. Venga, y buen verano al que vea esto pronto. Luego ya si lo ve el año que viene o lo ve en invierno, pero el que lo vea pronto, los seguidores que ven pronto el programa, buen verano. Perfecto. Hasta pronto. Chao. Chao.